Hola, bienvenidos a la semana 3 del curso de Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota. En esta semana vamos a ver la parte de lo que compone un sistema de información geográfica y esta presentación es para la parte teórica que compone en esta semana. Bueno, entonces los sistemas de información geográfica, vamos a ver qué es, qué componentes presentan, qué características tiene y aplicaciones, algunas aplicaciones que se usan en los SIG. Bueno, un sistema de información geográfica no va a ser ni una persona, no va a ser ni una computadora o algún software. Es el componente de 5 procesos, como son las personas, los datos, el análisis, el hardware y el software. Entre estos 5 compondrán a un sistema de información geográfica. Dentro de las definiciones de un SIG, entonces vamos a tener que es un proceso que vamos a representar un fenómeno geográfico mediante la representación computacional y su correspondiente visualización. Esto nos va a llevar a un entorno de un ambiente simulado en el que hacemos uso de propiedades de informática aplicada que nos van a hacer modelar el mundo real y a la vez estas cuestiones del mundo real en donde se aplica esta modelación, vamos a querer estudiar su fenómeno geográfico correspondiente. Entonces es un ciclo en el que se está interactuando entre el mundo real, su representación en un mundo virtual y su toma de decisión para el mundo real a partir del mundo virtual. La utilización de un SIG generalmente es en este sentido. Vamos a recolectar datos, luego estos datos los ponemos en fuentes de datos o bases de datos, donde se sistematiza y se ordena esta información recabada en campo. Esta información va a pasar al almacenaje y posteriormente al análisis. Este análisis nos va a llevar a que este tipo de análisis nos va a llevar a resolver algunas problemáticas o a presentar respuestas ante los usuarios. Estos usuarios van a tomar la acción conforme a lo que se presenta del análisis y van a volver a modificar el mundo real. Y ahí volvemos a empezar. La principal característica de los sistemas de información geográfica respecto a otros sistemas de información es que estos están integrados por datos. Es decir, que la información es una información de tipo espacial y nuestras bases de datos contienen atributos geográficos. Vamos a ver que entonces tendríamos que definir qué es un fenómeno geográfico. Un fenómeno geográfico va a ser cualquier tipo de fenómeno o evento que queramos estudiar y que tiene un contexto en la fase espacial o territorial y que vamos a poder medirles distancias, dirección y ubicación. Este espacio puede ser un espacio geográfico o puede ser un espacio euclidiano. El espacio euclidiano va a ser el modelo del espacio con ubicaciones en coordenadas x, y, z o xy. Y ya entonces si podemos ubicar estos objetos dentro de este espacio, podemos medir sus cuestiones de elevación, profundidad, volumen, etc. Un fenómeno geográfico en el mundo real puede ser descrito en el SIG solo si es posible describirse o nombrarle, es decir, que tengamos o sepamos qué es, dónde está y en qué tiempo se está realizando la actividad, ¿no? Bueno, el tipo de fenómeno geográfico puede ser definir área de influencia o estudio, cuál es la variable sobre o con la que se manifiesta el fenómeno. Y para eso vamos a tener dos tipos, el campo geográfico y el objeto geográfico. Bueno, el campo geográfico, ¿qué es? Pues es el fenómeno en el que existen valores para cada punto del área del fenómeno y estos valores de cambio con distribución por todo el espacio. Estos valores pueden ser continuos o discretos. En las sesiones anteriores ya veíamos más o menos de qué se trataba, recordando que un valor continuo son variables que mediante funciones matemáticas se pueden representar su comportamiento en el espacio. Por ejemplo, la elevación o la temperatura. Y un valor discreto pueden ser variables que se manifiestan solo en ciertas localidades del espacio y están bien diferenciadas, con límites definidos. Ejemplo, los ecosistemas marinos o tipos de fondo marino.
Los tipos de datos y valores para representar un fenómeno. Podemos tener también cualitativos. Estos van a ser los valores de datos nominales o datos categóricos que se agrupan sin jerarquía. Por ejemplo, tipo de fondo o sustrato, es decir, corales, rocas, arenas, etc. Otros son los valores de datos ordinales con secuencia natural, ejemplo, grados de nutrición, nivel socioeconómico, días de la semana, meses del año, escalas de intensidad de oleaje. Estos valores ordinales, entonces, como vemos, tienen una secuencia, tienen un orden, por decirlo así, o una jerarquía. ¿Qué es el objeto geográfico? El objeto geográfico es que no se presenta en cualquier punto del espacio, sino que éste va a tener límites y van a ser nombrados estos límites. Su posición en el espacio va a estar determinado por una o la combinación de parámetros como ubicación, es decir, dónde está, forma, qué forma tiene, tamaño, qué tan grande es, orientación, en qué dirección se posiciona. Un ejemplo de ello son las fallas geológicas, puertos, boyas, etc. Bueno, pero entonces, ¿qué es un dato espacial? Un dato espacial va a ser cualquier objeto que pueda ser medido, que pueda ser ubicado y que pueda ser nombrado. Dentro de ellos podemos tener los censos, las direcciones y sitios, escaneo de mapas, los códigos postales, imágenes de satélite o los datos que se desprendan de un GPS. Los tipos genéricos de SIG. Podemos tener modelo raster. Un modelo raster es la representación en forma de matriz de todos los datos que queremos capturar. Aquí podríamos ver un ejemplo donde todo lo que corresponde a la parte de playa sería el número 2, lo que corresponde al acantilado es el número 1 y lo que corresponde al mar sería transformados en datos número 0. Más adelante vamos a ver que las dimensiones de ese cuadrito, vamos a llamarla resolución espacial, cada cuando estemos tomando una foto de este mismo lugar en la resolución temporal, y la capacidad de anotar números en esos cuadritos va a ser la resolución radiométrica, pero esto lo veremos a más detalle cuando entremos a propiedades de percepción remota. Dentro de las características de un raster vamos a tener que son estructuras de datos simples, es compatible con imágenes de satélite y de escáner, buenas capacidades para análisis, simulación y modelado, y sencillez en el proceso de comparación de píxel a píxel, es decir, de matriz a matriz. Dentro de las desventajas, todavía tenemos que algunos archivos se generan en tamaños muy grandes, sus necesidades de estructurar la compresión de datos, tiene una menor precisión locacional, ya que nos ubica en un píxel, es decir, en superficie. Tiene mala calidad en la representación de unidades lineales, por lo mismo, porque no agarra una línea, sino agarra una superficie. Poca precisión en los cálculos de superficie y distancia, y representación final puede ser menos estética que con los vectores. El modelo vectorial es la estructura en organización en bases de datos por medio de formas. Esas formas van a ser puntos, líneas o polígonos. Si volvemos al ejemplo del anterior en el que trabajamos con el raster, aquí veríamos que tenemos un polígono para el mar, un polígono para el acantilado, uno para la playa, y las líneas serán los límites que hay entre estos polígonos que se ven ahí remarcados en negro. Las ventajas de un modelo vectorial son estructuras de datos más compactas, por lo tanto requieren menos espacio de almacenamiento. Tienen una representación de entidades geográficas muy precisas o fidedignas. Permite medir distancias, superficies y volúmenes en forma más precisa, ya que sería el equivalente a un dibujo de la realidad. Permite un fácil análisis de redes y de flujos. Podemos hacer análisis de caminos, de flujos, etc. Modifica fácilmente la escala y el grado de detalle de un mapa geográfico. Aquí no hablamos tanto de la resolución espacial, sino más bien de escalas cartográficas o escalas de trabajo. Las desventajas tenemos que la captura de datos es más compleja y más tardada, pero en la actualidad ya hay muchas bases de datos que cuentan con información vectorial. Sin embargo, si lo queremos a una escala muy fina, por ejemplo de 1 a 1000, ahí sí
batallaríamos en encontrar algunos datos, los tendríamos que hacer nosotros y aquí es donde se pone más complejo este tipo de datos. La estructura de datos es más compleja porque tenemos que estructurar puntos, líneas y polígonos. Hay mayor dificultad para la comparación de mapas temáticos, sobre todo si no están hechos con los mismos procesos y los mismos datos, más bien los mismos controles de calidad que otra. Y este tipo de vectores es poco eficiente para tratar imágenes. Bueno, de que tengamos tanto vectores o rasters, de ahí podemos generar una base de datos. Y un SIG es el encargado de manejar estas bases de datos y de trabajar con bastante información, innumerable información de datos, que lo hace de manera ágil y de manera ordenada. En ellas podemos analizar en conjunto o combinar un mismo sistema, tener información espacial y temática con orígenes y formatos muy diversas. Y para hacer este tipo de análisis o manejo tenemos diferentes software. En la actualidad hay infinidad de software con los que pueden trabajar. Ustedes ya me han comentado que quisieran trabajar con el QGIS y voy a hacer material para otro curso, pero hay en realidad una infinidad de software a nuestro alcance. Pero un SIG, ¿a qué preguntas debo de responder? Si tenemos en cuenta que vamos a analizar el mundo real y esta información geográfica posee atributos, entonces va a responder a preguntas para localizar, por ejemplo, dónde o qué hay en cierto lugar, dónde sucede qué, que es un ejemplo de condición, qué ha cambiado, en lo que podemos analizar tendencias, cuál es el camino óptimo, responder a unas rutas, qué patrón espacial tiene, es decir, características que se ubican en el espacio, qué ocurriría si, y ya esto es más complejo porque entran en los modelos. Con todas estas preguntas podemos hacer uso de la planificación y aquí en la planificación la podemos usar para distribución de los monitoreos de recursos naturales, evaluaciones de impacto ambiental o evaluaciones de recursos. Y todo esto va a apoyar a la toma de decisiones. ¿Qué puede hacer los SIGs? Pues puede resolver problemas del mundo real con un SIG usando varias fuentes o análisis y técnicas de salidas. Puedes manipular tanto los datos geográficos como tabulares y las fuentes de información puede ser desde que nosotros tomemos una foto y después la digitalicemos, convertir un archivo en formato ASCII, convirtiendo datos digitales desde otros formatos, introduciendo datos recopilados desde el teclado o leyendas de otro archivo. Dentro de los subsistemas fundamentales de los sistemas de información geográfica vamos a tener análisis, gestión de datos y visualizaciones. Aquí estos subsistemas nos van a dar las funciones de un SIG, que pueden ser desde lo más simple como una captura de datos, un almacenaje, una simple consulta, análisis, desplegar la información, desplegaría resultados o un servidor. En este curso vamos a llegar a ver todos uno de estos elementos conforme a las sesiones y semanas vayamos avanzando. Aquí entonces en el SIG, dentro de los procesos básicos, tenemos un modelo de procesos, que los modelos de procesos nos describen la interacción de los objetos usados en el modelo de la representación, las relaciones entre los objetos que tienen el nombre técnico de geodatasets y se modelan con operadores y funciones. Aquí tenemos un ejemplo muy general donde cada rectángulo correspondería a un ambiente vectorial en el cual se va haciendo diferentes análisis para después tener un resultado, en este caso unas áreas de impacto. Los modelos de procesos, tenemos que las posibilidades de interacciones entre los geodatasets, no olvidemos que son objetos, son de varios tipos y las herramientas que describen las interacciones pueden ser desde operaciones aritméticas o trigonométricas hasta sofisticados análisis de contextos y vecindarios. En esta semana aprenderemos a analizar los geoprocesos. Estos geoprocesos son también conocidos como modelos cartográficos y en estos describen procesos que pueden usar en la construcción de escenarios.
Del lado izquierdo tenemos un modelo matricial o raster, donde cada número representaría un objeto. Y ahí tendríamos la representación, por ejemplo, de una ciudad con su zona limítrofe y después la parte urbana. Entonces, abajo tendremos un modelo vectorial donde para empezar a definir el mundo real lo separamos en tres capas y después se separa cada capa y su homólogo en raster sería cada píxel con diferente información o cada cuadrito con diferente información. Bueno, la función analítica de un SIG. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos esta información A y B, que sea el raster de temperatura, y el B, que sea el raster de elevación. Podemos obtener identificadores que nos digan cuánto vale la elevación en X punto más la temperatura en X punto. Y aquí tendríamos entonces un operador vectorial donde el conjunto de A y B se le va a conocer como un clip o un recorte, es decir, solo se está diciendo al software que lo que está entre A y B se recorte y eso permanezca. Si pensamos que A sea la capa de todo el territorio nacional y B la capa de las áreas protegidas que hay en el territorio nacional, cuando se le pide el recorte, solo se van a quedar las capas donde coincidan las áreas protegidas con el territorio nacional. En el caso de A, pero no B, ahí lo que haríamos sería eliminar de la capa del territorio nacional las capas o las formas de las áreas protegidas. En el otro es una unión donde presentaríamos la unión de ambas capas. Y en el caso de A, X o B sería la exclusión de los territorios donde no se tenga territorio nacional, pero sí área protegida. Y así podemos ir combinando más y más capas, que son los operadores de acá abajo, y esto va a ser lo que vamos a hacer en la parte práctica. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tendremos otro ejemplo. Supongamos que aquí en la parte de arriba tenemos nuestra capa de tipo de unidades de tierra. Por ejemplo, el 1 es la planicie, 2 pie de monte y 3 es la montaña. En la capa número 2 tenemos los tipos de suelo, vertisol, rubisol y litosol. Y en la capa número C tenemos las pendientes, es decir, en grados de 0 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 20. Si usamos el operador I, donde ponemos unidades va a ser igual a 1 y suelos igual a 1 y pendiente igual a 1, nos daría este tipo del territorio que corresponde a estos tres criterios que pusimos con anterioridad. Aquí vemos otro ejemplo de otro criterio donde dice unidades menor a 3 y suelos igual a 1 y pendiente menor a 3. Entonces nos da otra parte del territorio haciendo este comando. Eso se le llaman geoprocesos y es lo que haríamos en la parte práctica. Para terminar vamos a poner unos ejemplos de lo que se ha hecho en el laboratorio, ejemplos reales que hemos hecho nosotros con estos geoprocesos. Uno fue el de definir las áreas prioritarias marinas, que es el Golfo de México, la península de Yucatán, por acá está Cuba y más por acá estaría República Dominicana. Lo que se hizo fue con base en criterios como temperatura, como batimetría, como clorofila, etc. Se empezó a regionalizar o a delimitar áreas que sean de importancia marina para la conservación. Otro punto fue las capturas por unidades de esfuerzo. Aquí estamos en la parte de Veracruz, del Golfo de México. Estas son islas y arrecifes donde se hace la captura del pulpo, y entonces se hace la captura por unidad de esfuerzo, es decir, cuánto se está capturando con base en tiempo y en metodología. Otro ejemplo que vamos a ver en el curso van a ser los modelos de distribución potencial. Aquí tendremos el caso que se hizo para este murciélago. Este es el estado de Durango, al norte y centro del país, y donde el más rojo nos indicaría que son áreas de distribución más potenciales que lo que está en verde.
También la caracterización de arrecifes. Esta es parte de un arrecife que se hace transectos y se va mapeando para después tener las coberturas del suelo marino. También se hace la modelación del territorio en tercera dimensión para ver sobre todo volúmenes, ya sea que se haya desprendido un cerro por lluvias intensas, por sismos, o queramos medir el volumen de un cuerpo de agua, etcétera. También lo podemos hacer dentro de un SIG. Lo de tendencias, aquí por ejemplo vemos la ciudad de Tijuana, que es una ciudad fronteriza con Estados Unidos. En 1990 los usos de suelo que tenía, y vemos que en 2009 cómo creció exponencialmente la mancha urbana que está en gris. También otras son las zonas inundables. Esta es la parte de Campeche, en el Golfo de México, y todo lo que representamos en rojo son zonas más inundables de acuerdo a diferentes criterios como elevación, cuerpos de agua, salidas o cauces de ríos, etc. Y por último tenemos modelados en 3D, que es lo que podemos hacer para la representación de alguna bahía. En este caso es la bahía de Acapulco, donde podemos modelar cómo ha ido creciendo la mancha urbana. Bueno, entonces eso sería todo por esta sesión teórica, y nos veríamos en la sesión práctica en esta misma semana. En la descripción del video les dejaré el link para que hagan sus preguntas para esta semana y podamos ver que sigan en activo en el curso. Muchas gracias.